A mí me da pena ver que hay todavía investigadores ovnílogos, yo no digo ufólogos porque no soy pitiyanqui, no, aquí decimos ovni y por lo tanto tiene que ser ovnílogo y ovnilogía y no ufología. Hay gente que está acomplejada que hay que decir siempre como lo digan los de arriba, no me da la gana. A mí me da pena ver investigadores que corren todavía a las televisiones para discutir con otros si el fenómeno es real o no es real. Pero señor, a mí eso no me importa nada, el fenómeno ya, en 20 años usted no sabe que no pierda usted tiempo. Hay investigadores que todavía están queriendo traer pruebas, no traiga pruebas, eso está probado ya, vaya, avance un poquito más de eso. Pero hay tantos casos hoy día. La casuística es tan enorme que se nos cae encima ya. El problema es ver qué hacemos con tantos casos. ¿A dónde nos llevan esos casos? Hay gente que todavía sigue, no sé, como queriendo convencerse de que la cosa es real. Señores, es realísima. El problema es qué rayos hay detrás de todo eso. ¿A dónde nos llevan? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué tenemos que hacer? Expediente Bien. 360. De modo que, si tengo tiempo, yo les contaré cuál ha sido el caso de estos 30 años que yo hace que ando un poco en esto. ¿Cuál es el caso más negativo, diríamos, y cuál es el caso más positivo? Si tengo tiempo, que dudo que lo tenga. Hoy día conocemos implantes y los estamos examinando a ver qué es. Nos encontramos con algo que realmente no sabemos qué es, pero deducimos muchas cosas que son para monitorear, para saber qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, a dónde van, cómo les hacen modificar su conducta, etc. Entonces, no había pasado, por ejemplo, la oleada de Bélgica con aquellos enormes triángulos nocturnos que volaban despacito por encima de todo el territorio belga. Y claro, ahí está Inglaterra al lado, y Holanda, y entonces los aviones, y ahí entonces el ejército trató de estudiar eso a fondo, y salían a despegar los aviones, a perseguirlos, y se reían como han hecho siempre. Cuando venían muchos aviones, como se iban para arriba, marchaban los aviones, se les acababa la gasolina y volvían a bajar, etc. No se hablaba nada de eso. No sabíamos nada, por ejemplo, de lo que sabemos hoy, porque andamos en esto, ¿qué era el MK Ultra? A muchos de ustedes eso les suena chino, ¿verdad? O qué es el RHIC, o qué es el EDOM, son unos sistemas que hay para dominar la conciencia desde lejos, hacer que aquel sea como un robot y decir, darle órdenes, y ese hombre es capaz de hacer cosas que van contra su manera de pensar. Hoy día sabemos mucho de eso, entonces ya eso existía, pero no lo conocíamos todavía. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, del chupacabras, entonces ya hay ejemplos de chupacabras o de animales por el estilo desde hace mucho tiempo, entonces no sabíamos nada de eso, y menos sabíamos todavía porque muchos de los que creen que son grandes investigadores todavía no admiten la relación que hay, por ejemplo, entre los famosos chupacabras y los ovnis. La relación que hay entre estas cosas, no, muchas, hay todavía omnílogos que se niegan a hacer esta relación, pero es así, la hemos perseguido e investigado en todo el norte de España y hemos ido al sur de Portugal y allí veíamos la matanza de las ovejas por la mañana. Ahora en Puerto Rico, el otro día me llegó una noticia, ya no le llaman chupacabras, le llaman chupacerdos. ¿Por qué? Porque en plena ciudad de San Juan, en el medio de la ciudad donde está el gran presidio, se quedó ahora en el medio de la ciudad, un enorme presidio, ahí los presos cultivan, ellos tienen una especie de granja y cultivan cerdos. Bueno, pues en una noche les mataron los 22 cerdos que tenían ellos para su ganancia. Y fíjense cómo hay gente que está cerrada para ver las realidades, que en España, por ejemplo, y en Portugal, no sé si fue en España o en Portugal, en un periódico salió que había habido una matanza y resulta que la gran conclusión a que llegaron las autoridades junto con algún veterinario al cual debieron pagarle bastante para decir la estupidez que dijo, y es que parece que había habido una matanza grande de ovejas, se trata de un lobo, pero como aquel veterinario era muy inteligente, dedujo que el lobo tenía que ser un lobo viejo. ¿Por qué? Porque como los animales tenían un solo pequeño orificio aquí, y era un lobo viejo que le faltaban todos los dientes y solo tenía un colmillo. Que hay gente que cuando uno le habla de esta parte ilógica, de la parte negativa del fenómeno, no quieren. Ellos tienen una idea angélica de todo esto. En el mundo hay gente buena, ¿cómo no? Pero hay gente sinvergüenza, ¿cómo no?
Y el que crea que todos los hombres son buenos es idiota. Y el que crea que todos los hombres son malos es idiota también. Hay que saber, bueno, pues, como dicen, es abajo, es arriba, arriba es igual. Hay casos positivos y hay casos negativos. El fenómeno es complejo, tan complejo que yo, de las cosas que he llegado a concluir, es que el hombre, mientras tenga este cerebro que tiene, no podrá nunca llegar al fondo de eso, que es el fenómeno ovni, algo misterioso para nosotros. Tras estos 50 años, ¿qué sabemos a ciencia cierta sobre el fenómeno? 50 años desde el año 47, que es cuando oficialmente estalló eso. Primeramente sabemos que los ovnis, aunque pertenezcan a un fenómeno enormemente complejo, son algo totalmente real, por eso yo no pierdo el tiempo ya en probarle a nadie. ¿Usted no cree que el fenómeno es real? Hay muchos profesionales muy serios, las autoridades. ¿No cree? Pues que Dios lo bendiga. Y siga usted sin querer, tranquilo, pero no voy a perder un minuto con usted. Nuestra mente tiene mucho que ver con todo el fenómeno. Pues al no ser capaz de comprenderlo en su totalidad, lo distorsiona totalmente. El fenómeno no es muchas veces lo que hemos visto, lo que te cuenta el contacto, no es eso exactamente. Es algo, pero no sabes qué es lo que es. Segundo, sabemos que el plano de la realidad de los ovnis difiere en bastantes aspectos de nuestra realidad tridimensional, siendo esta la causa de que a nuestra mente no le sea posible comprender a fondo el fenómeno. El hombre, mientras tenga estas 3 libras de gelatina gris que tenemos aquí, tal como están, no puede comprender, asomarse a esas otras dimensiones de las que vienen eso. De modo que eso hay que quedar tranquilo, y por eso, igual que la gente que se desespera por el más allá, por la vida futura, en este tipo de sectas, religiones, por ahí, yo le digo, tranquilice sobre eso, no hay nadie que pueda pegarse esa. Cuando usted se muera, automáticamente usted trascenderá. ¿Qué hay detrás allá? Pues veremos. Tercero, estamos completamente seguros que las grandes autoridades mundiales han estado mintiendo como bellacos, como sinvergüenzas durante 50 años sobre esta realidad y ocultan lo mucho que saben sobre ella. Han mentido todo lo que quieren. La última mentira ahora, para explicarnos lo de Roswell, es la tercera mentira que dicen, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Han estado usando el fenómeno ovni para ocultar sus grandes avances en la alta tecnología aeronáutica, haciendo que sus aparatos secretos pasasen inadvertidos, y viceversa. Cuando les ha convenido, han usado esos mismos aparatos para explicar el fenómeno ovni. De modo que a veces que había un ovni, no, eso es que la Fuerza Aérea está probando aparatos nuevos, y de hecho fabricaron algunos. He tenido fotografías de ellos que eran redondos también. No, son aparatos secretos del ejército. Bueno, muy bien. Pero a veces viceversa, para ocultar que la gente no supiera que estaban haciendo aparatos. Entonces, no, esos ovnis, son los locos de los ovnis que están hablando de ovnis. No, pero eran aparatos que estaban haciendo la Fuerza Aérea, y que de hecho los tienen, porque ellos tienen unos aparatos como ustedes no tienen idea. Quinto, el fenómeno ovni afecta de muchas maneras a la vida humana, aunque no nos demos cuenta. En algunos casos lo hace drásticamente a nivel individual, por ejemplo, en el nivel de los contactados. Expediente 360. En esta sala habrá ahora seguro más de una docena o dos de gente que realmente ha sido contactada. Lo dirá o no lo dirá. Y algunos lo han sido y no lo saben. Afecta a algunos drásticamente a nivel individual, pero sobre todo colectivamente. La humanidad entera es afectada de una manera global por el fenómeno sin que caiga en la cuenta de ello. Tras todos estos años, los buenos investigadores han llegado a la conclusión de que esta influencia del fenómeno ovni sobre la raza humana no es de ahora, sino que ha tenido lugar desde la aparición del hombre sobre el planeta. Pues la raza humana es una hechura de ellos. Y las manifestaciones que ahora contemplamos no son más que una etapa más de este dominio que siempre han tenido sobre nosotros. Cuando yo era niño estudiábamos que el hombre tenía 500.000 años, la humanidad, 500.000 años. Después la subieron ya hasta 800.000, hasta 1.000.000. Se murió el viejo Licky y ahora está su hijo ya diciendo que se han encontrado hombres hasta de 5 millones de años, que eso era una herejía. Señores, hay huellas de hombres con zapatos no descalzos que tienen 100 millones de años y 200 millones de años. Y en el periodo cámbrico, que es en la era primaria, ya hay huellas de zapatos de hombres, 300 millones de años.
Mire, si llevamos tiempo aquí los hombres, y esas razas desaparecieron igual que los dinosaurios, y vinieron otros señores de arriba e hicieron otras razas nuevas, etcétera, etcétera. Esto es muchísimo más largo de lo que nos han dicho. Séptimo, el fenómeno religioso y el fenómeno ovni están íntimamente relacionados, pudiendo decirse que el primero, el fenómeno religioso, es una consecuencia inmediata del segundo. Yo antes me preguntaba, cuando yo era un buen padre jesuita, ¿qué tendrá que decir la religión del fenómeno ovni? Que no dice nada. Era un ingenuo yo. Hoy día digo lo contrario. ¿Qué tiene que decir el fenómeno ovni de la religión? ¿Y saben lo que tiene que decir? No sé si hablaremos de eso después. Que ellos han inventado todas las religiones. ¿Para qué? Para tenerlos entretenidos. Yo quiero respetar las creencias de todo el mundo. Yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Y no se olviden que yo durante muchos años pensé lo que el más acendrado cristiano de ustedes piense ahora. Octavo, cuando la mayoría de la humanidad se convenza de la existencia entre nosotros de superinteligencias extrahumanas, se producirá la mayor revolución ideológica y posiblemente social de toda la historia. Esta puede ser que sea en el fondo la causa del encubrimiento de los grandes políticos del mundo, el miedo a perder el poder. El poder es terrible, es un ácido que si quieres ver que un hombre es evolucionado, vale o no, dale poder. Lo mismo me da que sea poder económico, que poder político, que poder religioso, dale poder y vete. Y vuelve a los 2 años y lo verás inflado como un sábado. Ya creyéndose alguien porque tiene poder. Al rústico más rústico, dale un gorro de plato y ponlo a dirigir un poco el tráfico ahí en un parking y lo verás que ya se cree alguien muy superior a su ego. La gente, los que están arriba no quieren el poder en ningún sitio del mundo. Y por eso yo tengo aquí un testimonio que no se lo voy a leer de un ex jefe de la CIA. Ya, como les pasa a todos, cuando se retiró ya no tiene mucho que perder y no tiene miedo. Entonces dice, mire, es que esa gente sabe que eso es cierto, lo sabemos todos, ¿verdad? Pero lo niegan, ¿por qué? Porque tienen miedo a que haya una conmoción. Cuando la humanidad, el día que la humanidad caiga en la cuenta de que hay otras inteligencias superiores que lo pueden hacer mucho mejor de lo que hacen las corruptas autoridades humanas, va a haber una revolución tremenda en las conciencias de muchos, como la ha habido, por ejemplo, en mí, como la ha habido en muchos otros, que se dan cuenta, pero bueno, ¿qué es esto? Esto que estamos padeciendo hoy día, por ejemplo, en el planeta, cuando ustedes abren el periódico y ven catástrofes por todas partes. ¿Qué pueblo hay que esté contento con su gobernante? Ninguno, absolutamente, ninguno. ¿Por qué? Porque el poder al que se ponga arriba, aunque sea la Madre Teresa, como no esté evolucionado, porque sí hay gente que está evolucionando. Bien. Noveno, sabemos que las manifestaciones de los ovnis, las actuaciones de sus tripulantes son diversísimas y extrañísimas, estando en muchos casos reñidas con la lógica y el sentido común, y siendo en unos casos benéficas y en otros perjudiciales. Esto es lo que yo les decía, no tenemos idea de por qué actúan así. Pero eso sí, sáquense ustedes de la mente que son todos iguales, que vienen todos al mismo sitio, que se comportan de la misma manera, ni hablar. Cuando los europeos fueron a África, por ejemplo, todos fueron a conquistar o vinieron a América a llevarse el oro, a matar a indios. No, había gente que sí, pero había gente que vino con buena voluntad y vino un padre franciscano a lo mejor y se mataba por educar a los hijos. Estaba equivocado a lo mejor, le estaba metiendo otra idea, pero lo hacía con buena voluntad, no venía a saquear a nadie. Lo mismo pasa. Hay algunos que vienen a jugar con nosotros, otros vienen a darse gusto, qué sé yo, viendo cómo sufrimos. Otros vienen a ayudar. Depende de cómo sea la evolución del que viene y también depende de cómo reaccione uno. Por último, estamos llenos de dudas en cuanto a su procedencia, sus intenciones y en general en cuanto a su esencia. Como les dije hoy, después de 20 años, uno tiene más dudas profundas que entonces. Entonces, ingenuamente creíamos que eran unos señores que habían venido a otro lado y nos venían a visitar. Hoy día vemos que la cosa no es así, porque probablemente muchos no han venido a otro lado, están aquí antes que nosotros. Bien, estas son las grandes verdades fundamentales a las que hemos llegado después de 50 años. Toda la infinita casuística que en todo este tiempo se ha desarrollado en torno al fenómeno no es más que el follaje que nos impide ver toda la grandeza del árbol, un árbol que está en el medio del inimaginable bosque del cosmos.
No se olviden que somos una esquina, de una parte, de un barrio, de una galaxia, ¿verdad?, que está perdida. Y en el cosmos hay miles de millones de galaxias, no de estrellas y de planetas. Por eso, creer que somos el centro del universo es una cretinada de tal calibre que hoy día, vamos, el que lo siga creyendo así, y de hecho muchos lo siguen creyendo así. Siendo las cosas así, es hora de que dejemos de ver el fenómeno con ojos de principiante y lo consideremos con una mirada más panorámica y al mismo tiempo más profunda. Tal como digo en el título de la ponencia, el fenómeno ovni no es ya solo el objeto de la curiosidad o el estudio de unos cuantos loquitos. El fenómeno ovni se ha convertido en un gran problema político. Hoy día es un gran problema de alta política. Y lo malo es que las grandes autoridades del mundo no saben cómo resolverlo. Y por eso, año tras año, atrasan su solución, enredándose cada vez más con las mentiras que nos cuentan. Porque como ya dijeron tal mentira, pues ahora ya no pueden decir esto. Las autoridades saben que la inmensa mayoría de las personas despiertas, porque desgraciadamente hay que reconocer que la mayoría del mundo de la humanidad no está despierta, están entontecidos con la televisión o con los deportes o con lo que sea, pero no están despiertos, no filosofan, no piensan. Expediente 360. Estamos conscientes de que nos están diciendo las autoridades mentiras sobre la existencia de los ovnis y por eso los que tras bastidores llevan las riendas del mundo están nerviosos sin saber qué hacer. Han mentido tanto y se han contradecido tanto que ya no saben qué decir en la actualidad. El problema que tienen es doble. Primeramente, no saben si comunicarle o no a todo el mundo la realidad de que hay otras inteligencias no humanas entre nosotros. Algunos creen que hay que decir la verdad y algunos de los que han creído con poder que había que decir la verdad, se los han llevado por medio de una manera o de otra, muy discretamente, no, y poco a poco vamos sabiendo cosas. Algunos los han tirado del piso 16, donde estaban. Primero los encerraron en un hospital y luego hicieron que se suicidara desde allí. Pero aún entre estos hay discrepancias, pues mientras unos opinan que hay que decir toda la verdad sin ambajes, otros piensan que conviene decirla poco a poco, pues lo contrario podría producir un pánico general y un caos. Esos son unos. Ahora, frente a estos están los que durante todos estos años, de una manera tenaz y a veces de una manera criminal, dicen que de ninguna manera se puede decir esto. Miren, se habla mucho del caso de Roswell y que se cayó, etcétera, etcétera. En Aztec, que es otro pueblo, por allí cerquita, se cayó otro platillo. Por un año después. De eso no se habla casi. En ese platillo había 16 hombrecitos. De ese platillo sabemos mucho más que de Roswell. En la divulgación de ese estrellamiento intervinieron, yo diría que 7 personas. A 2 las metieron en la cárcel y eran 2 señores ricos y además muy bien colocados. Al periodista primero que empezó a hablar de eso lo desprestigiaron completamente y lo convirtieron en un cero a la izquierda. A otra la asesinaron. A otro fotógrafo que fotografía a los hombrecitos lo asesinaron de una manera muy discreta. Y a la primera periodista, que fue la que puso en alerta a todo el mundo, la asesinaron. Murió de una manera muy rara. De modo que de los 7, 3 los hicieron desaparecer. Para que vean cómo estos secretistas no se andan con bromas. Cuando alguien con poder, que puede tener, porque si es un poder desgraciado no, pero si es el dueño de una televisora, sobre todo en los países importantes, lo hacen desaparecer y tienen unas maneras sutilísimas para hacerlo desaparecer. No, con tiros, no, lo hacen morir de un cáncer. Y tienen manera de provocar cánceres muy fáciles hoy día. Sin embargo, frente a ellos están los que durante estos años, de una manera tenaz y a veces criminal, el asesinato de Kennedy, cada vez estamos más convencidos de que fue debido a esto, que el hombre había dicho, primera vez ya, había dicho, esto hay que decirlo, en una semana lo hicieron, me dijeron que no convenía, pero volvieron a aparecer nuevos casos y dijo, no hay que decirlo, y los amenazó, lo mataron, dicen que lo mataron como lo mataron. Ustedes saben que todo el estudio sobre la muerte de Kennedy está todavía en el misterio y seguirá en el misterio. Bien. Las razones de estos últimos son varias, esos que no quieren que las cosas se digan. Aparte del caos social que podría provocarse en los pueblos al caer en la cuenta de que estamos a merced de unos seres con unos poderes muy superiores, ¿con qué cara iban a decirnos ahora que todo lo que sobre este mismo asunto nos han estado diciendo tantos años son puras mentiras? Las razones de estos últimos son varias, esos que no quieren que las cosas se digan.
Aparte del caos social que podía provocarse en los pueblos al caer en la cuenta de que estamos a merced de unos seres con unos poderes muy superiores, ¿con qué derecho lo han estado ocultando durante tiempo? Y esto por no decir nada de que bastantes de los hechos que tendrían que desvelar son muy preocupantes para la raza humana, pues contrariamente a lo que muchos ingenuos investigadores de los ovnis opinan, la conducta de nuestros visitantes, de algunos de nuestros visitantes, aparte de ser incomprensible, es ilógica, es bastante hostil en numerosas ocasiones. En estos momentos el aspecto político del fenómeno ovni, que dista mucho de las averiguaciones locales y a veces míopes y de las batallas personales en las que se hayan enfrascado la mayoría de los ovnívoros. La batalla interna que en estos momentos se da en secreto entre la facción de los secretistas y la de los que quieren que se airee la verdad la hemos podido ver en repetidas ocasiones. No pocas veces ovnílogos serios y famosos a los que conocemos han sido informados en secreto por personal militar de alto rango acerca de avistamientos y acciones de los ovnis e incluso han sido invitados cuasi oficialmente a visionar dentro de bases militares, incluso dentro del Pentágono. Películas en las que se veía claramente naves en vuelo y naves estrelladas y supuestamente extraterrestres con sus tripulantes. Pero estas invitaciones fueron repentinas e inexplicablemente canceladas en varias ocasiones. Y solo a veces, horas antes de que iban a ver la película, desaparecieron los contactos militares que tenían. A veces se les ha permitido verlas y se les ha prometido una copia de ellas o material para que confeccionasen profesionalmente un buen documental que pudiese ser presentado como algo oficial y algo público, pero llegado el momento no hubo nada de nada. Sucede además que debido a los muchos años que han pasado desde que comenzó lo que podríamos llamar la era moderna de los ovnis, a las personas que hace 40 años ocupaban los puestos importantes en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las políticas, les ha llegado el momento de decirlo poéticamente, estirar la pata. Y si bien es cierto que las dotadas de unas neuronas más rígidas se van con la satisfacción de haber sido fieles a su juramento, ¿verdad?, y a sus jefes, de no haber divulgado el secreto, las más inteligentes no quieren partir para más allá con la conciencia sucia, pues se dan cuenta de que si bien han sido fieles a unos políticos y militares corruptos, por otro lado han sido infieles a la constitución de su país, a sus conciudadanos, y han traicionado a la raza humana al ocultarle una cosa de tan enorme trascendencia. Expediente El último 360. ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Philip Corso, que salió hace, no sé si 2 meses o por ahí, que ha tenido ya 6 ediciones en menos de 2 meses, al cual un senador muy famoso le escribió un prólogo, porque es amigo de él, está muy viejo ya ese senador, pero cuando el senador leyó el libro y vio las cosas que dice, porque este Philip Corso es otro viejo militar que en tiempo de Eisenhower todo lo que se recogió en Roosevelt se lo llevaron a él, y él fue lo que había y él se lo repartió. Los grandes avances que tenía aquello, que se pudieron hacer con lo que encontraron en Roosevelt, y él se lo repartió a diversas industrias, y lo explica todo en el libro. Pues bien, cuando el senador este vio que estaba desvelando el secreto, se puso furioso, mandó que retiraran el prólogo que él había escrito, que no lo publicaran más, y por eso ya en la segunda edición no aparece el nombre de él, él mandó a retirarlo, y está indignado, y no sé lo que le harán a este viejo militar, pero él dice, mire, yo estoy a punto de irme, por lo tanto voy a decir lo que tengo que decir. Y ha dicho cosas tremendas, pero tiene todavía 2 libros más que están a punto de salir, que según él dice son todavía más reveladores. Y quiero decirles a ustedes que son ahora ya disfrutadores de la era de la electrónica, que a partir de Roswell, precisamente miren qué coincidencia, Roswell se cayó el año 1947. Bueno, pues entonces, a partir de entonces empezó la tecnología del láser a fondo. Empezó, que se conocía, pero estaban en mantilla. ¡Pum! De repente con el láser se empezaron a hacer cosas tremendas. Se empezó todo lo que es fibra óptica. Se empezaron los chips y toda esa loquera que tenemos ahora con la electrónica, con los ordenadores y por ahí. Eso arrancó el año 1947, el año que se cayó el platillo de Roswell. Esas tecnologías, sobre todo también la tecnología del control mental que practican criminalmente los militares para dirigir, para hacer que aquel asesine a aquel, etcétera, etcétera, y que han hecho pruebas terribles que ahora se están descubriendo, porque no tienen conciencia verdaderamente. El aspecto político del fenómeno ovni no se limita a lo dicho, es decir,
a la manera de transmitirle las grandes autoridades a la población mundial la presencia entre nosotros de otros seres no humanos o de otras misteriosas inteligencias. Hay otro problema político que es todavía de mayor envergadura. En este particular no tenemos noticias concretas porque está la desinformación y las mentiras que dicen, y a veces son verdaderamente sutiles. Miren ustedes, en Noruega se cayó hace años, muchos años, un platillo. Como no querían que se supiera, entonces, y la gente lo sabía porque hubo militares honrados que lo dijeron, entonces, ¿saben lo que hicieron? Pasado un tiempo, cogieron a un periodista de estos que hablaba sobre estos temas y le dijeron, mira, ¿sabes quién? Te vamos a decir una confidencia, pero no se lo digas a nadie. ¿Sabes quién fue el que recogió el platillo? Fueron una escuadrilla de aviones tal o tal. Esto fue bastantes años más tarde, y le dieron el tipo de Mirage o no sé qué tipo de avión. Entonces el periodista, claro, en cuanto se lo dijeron, se fue callado y mirando para atrás escribió una nota y lo soltó para afuera. Y fue como una noticia. Los militares revelan que el platillo de caído en Spitsbergen fue visto por una escuadrilla de tal tipo de aviones. Y los militares frotándose, los secretistas frotándose las manos. Dejaron que la noticia corriera bien y al cabo de una semana viene el desmentido oficial. En tal época no había tales aviones, porque tales aviones fueron unos años más tarde, con lo cual quedaba el periodista totalmente desprestigiado. Ellos habían dado la mentira, para que dijera la mentira, entonces ellos ya tenían y así lo han hecho muchas veces, de modo que tienen una enorme oficina para eso, en la cual han gastado en esto y en otras cosas millones de millones, sin decirle nada al pueblo de esto, ni siquiera los legisladores. Hubo un gran legislador en Estados Unidos que se postuló para presidente y que era general y que quiso investigar esto y le dijeron, no, hermano, vete a investigar al otro lado, y tranquilamente le dijeron que no. Y al mismo presidente Carter se quedó de una pieza, porque cuando él no se postulaba para presidente, pues lo metió, que diría todo lo de los hombres, porque él vio una vez un hombre encima de su campo de cacahuates, y dijo, no, yo juro que si yo soy presidente voy a decir esto. Llegó a presidente, lo sentaron un día y le dijeron, mira lo que hay. Y el pobre hombre se quedó en una pieza y dijo, no, de eso nada, de esto no se puede hablar, pues ya lo convencieron. Sin embargo, tenemos sospechas bastante fundadas y preocupantes de cuáles han sido las relaciones de nuestras autoridades con los misteriosos visitantes. Esa es otra cosa de la que, como nos engañan tanto, no estamos seguros, pero tenemos muchos indicios de que hay un entendimiento de las grandes autoridades de este mundo con algunos visitantes. Por un lado, se habla insistentemente de tratos directos de las autoridades mundiales con algunos de estos seres. Se habla de concesiones que se han hecho a alguno o algunos de los diferentes grupos que nos visitan, a cambio de tecnología mayormente bélica. Se habla de colaboración humana alienígena en bases subterráneas ultra secretas. Pero claro, hay gente honrada que trabaja allí y tarde o temprano llega un día en que se calienta y dice, no, esto yo lo digo. Pero tienen que tener mucho cuidado. Ayer hablaba yo precisamente con Wendell Stevens de otro individuo. Ustedes han oído hablar, algunos, del tal Lazar, que habla muchas cosas porque trabajó en una base secreta. Bueno, pues ahora hay otro individuo también que lo que le ha pasado es increíble. ¿Por qué? Porque ha dicho que él ha visto todo lo que ha visto ahí abajo. Se habla de que las altas autoridades mundiales están preocupadas cuando han caído en la cuenta de que los alienígenas no han cumplido los términos de lo pactado y se han excedido con mucho en las concesiones que se les hicieron. De todo esto hay no pocos testimonios y hechos concretos, pero debido a muy sutiles maniobras de desinformación, nunca llegamos a estar completamente seguros de la realidad. Por otro lado, y contrariamente a esta política de tratos y cooperación, se habla de una preparación militar mediante armas sofisticadísimas contra una posible invasión alienígena. Se habla de que la llamada guerra de las galaxias no es sino una pantalla tras de la cual se esconde su verdadero propósito, que no es otro que el de estar preparados ante posibles ataques de inteligencias extraterrestres. Se habla del derribo intencionado de ovnis por parte del ejército de algún país y viceversa del derribo de casas que habían salido en persecución de un ovni. En Puerto Rico pues se habla del famoso ovni enorme triangular que se tragó a dos aviones caza 114 de allí de la base norteamericana de Rumble Roads. Lo estaban hostigando, el ovni se paró, cuando le pasó el caza a toda velocidad por la derecha, se lo tragó, desapareció, se lo metió por el lado derecho, era completamente triangular. Entonces vino el otro
y pasó también por la izquierda, y se lo tragó por la izquierda. Y desaparecieron los dos, pero no solo eso, sino que nosotros tenemos hasta los números de otros 3 aviones más de esa misma base que han desaparecido allí. Claro, en ese ovni triangular, que estaba bajísimo, no estaría a más de 100 metros de altura, y eran los habitantes de 7 pueblos estaban mirándolo. No, que eso no es una cosa que sucedió allá el año de la Guácara, o sabe Dios en las alturas. No, bajísimo, estaba un poquito más alto que una gran antena de televisión, y estaba más bajo que un Zeppelin que tienen allá enganchado con un cable los mismos militares que dicen que es para las drogas que vienen de Colombia, pero no hay tal. Lo tienen allí para vigilar esa zona que está siempre llena de ovnis y donde hay una verdadera batalla entre el gobierno de los Estados Unidos y una base secreta, porque allí hay una laguna donde los ovnis suben y bajan y suben y bajan, y a veces les han tirado bombas, no desde arriba, sino perforando la tierra, les tiran unas bombas que hacen estremecer el terreno, rajan las casas, rajan las carreteras, y la gente, alguna ha huido de allí, y han tenido que venir científicos. Expediente 360. Y apareció ya la palabra sagrada, científicos, y todo el mundo como que se lo hace por encima, y a decir estupideces sobre los terremotos. No, los terremotos son de eso que está pasando ahí, de la batalla que tienen ahí para sacar a aquella gente de allí. Y en un sitio donde no hay nada, una bahía donde no ha habido más que nunca pescadores, a veces se ha visto un portaaviones con todos los aviones encima allí. ¿Qué pinta esto aquí? De modo que pasan de tener bases donde trabajan conjuntamente a sitios donde hay una guerra abierta, para que vean ustedes cómo el fenómeno es complicado y es inexplicable en muchos aspectos. En resumen, las autoridades de facto del planeta, que no son precisamente las que ustedes ven en los periódicos, sino que hay otras mentes mucho más maquiavélicas y terribles, y a veces que parece que no son humanos. Ustedes se están enterando ahora de lo que nos estamos enterando en el mundo entero, de que las experiencias que se han hecho, que se hicieron con pobres soldados a los cuales les hicieron estallar la bomba atómica a no menos de 500 metros casi, aquel bombazo, y la gente mirando, y los pobrecitos no quedó uno, todos fueron muriéndose con cáncer. Y ustedes se han enterado ahora de las experiencias que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, inyectándole a la gente de plutonio para ver cómo, y nos enteraban ellos, claro, para ver cómo reaccionaban. Y lo que están diciendo ahora de las terribles experiencias que han hecho en las cárceles sin decirle nada a presos y a soldados por otro lado. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el canalla, el sinvergüenza? Las grandes autoridades mundiales. Porque eso lo saben los de arriba, pero miran para otro lado. El gobierno de los Estados Unidos es el abanderado de este secretismo e impone su política a todos los demás gobiernos del mundo. Pero muchos gobiernos se le están yendo de la mano y están diciendo ya lo que hay. En los países europeos muchos están desclasificando. Lo que pasa es que lo hacen también de una manera engañosa y solapada y fea. Bien, los ovnis, aparte de eso, son un problema filosófico. La mera presencia de inteligencias extrahumanas en este mundo, que habíamos considerado tan nuestro, tan humano, supone un tremendo problema filosófico. Esto, claro, yo hablo aquí para los que quieran usar su cabeza. Cuando se conoce a fondo toda la otra gama de realidades y mundos ultradimensionales de los que parecen proceder los ovnis y que con su presencia descubrimos. Porque hoy día ya no podemos tener una simple idea de que estos son unos señores que se montaron en un aparato allá en su tierra y vinieron unos aparatos muy avanzados y llegaron hasta nosotros moviéndose en el espacio igual que lo hacemos nosotros. Y esto no solo porque sus vehículos sean mejor que nuestros reumáticos cohetes, es que la manera de desplazarse de estos señores en el espacio es radicalmente diferente a la nuestra. Y aquí es donde los científicos no lo entienden, porque esa no es la manera que tenemos nosotros. Va contra las leyes físicas. Y probablemente esto es incomprensible ya por nuestro cerebro. A lo que parece, ellos no tienen necesidad de moverse de aquí hacia allá, recorriendo distancias como nosotros hacemos, sino que sencillamente se desmaterializan aquí y se reintegran, se vuelven a armar allá, apareciendo repentinamente en cualquier otro lugar del espacio, no en otro planeta, no, en otra galaxia, o en cualquier, y esto es todavía más enloquecedor, o en cualquier otra época del tiempo. Nosotros estamos prisioneros en nuestro tiempo, en cambio ellos no, caminan para adelante y para atrás, y eso a nosotros nos vuelve locos, no lo podemos entender. Ellos pueden salirse del suyo
Nuestros científicos, para negar la realidad del fenómeno, aparte de la consabida imposibilidad debido a las enormes distancias, nos hablan en el terreno biológico de incompatibilidades sanguíneas, de que este organismo es dextrógiro o levógiro, y usan palabras muy enrevesadas, y mil otras imposibilidades. Pero por otra parte, los testimonios abducidos nos hablan de que hay ya híbridos humanos. Todo esto supone un tremendo problema filosófico, porque si filosofía es el amor y práctica de la sabiduría, toda la sabiduría humana se vuelve una nebulosa cuando nos enfrentamos a estas cosas. Y cuando nos enfrentamos con profundidad al fenómeno, todos los fundamentos de nuestra lógica y de nuestra moral y de nuestras ciencias físicas y químicas y biológicas se tambalean cuando nos asomamos a estos mundos a los que nos asoman los tripulantes de los hombres. Esto hace que sospechemos un poco de la capacidad de nuestra mente para comprender el mundo de ellos y todo el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea es todo un sueño. Si le habláramos, si yo hubiera dicho hace X años que yo lo que estoy hablando aquí me lo pueden oír allá en Chiapas o en Argentina, pues la Inquisición me llamaría. Óyeme, venga usted acá, ¿cómo dice usted eso? Si eso va contra la Biblia, si eso es imposible. Está usted engañando a la gente y a lo mejor hasta me quemaban. Y sin embargo, hoy día sabemos que esto es normal. No sé si lo están radiando o no, pero puede oírse del mundo entero. Todas esas ondas electromagnéticas son un milagro, son un misterio, pero son una realidad. Y ahí es donde el cerebro empieza a patinar, pero de hecho nuestro cerebro hasta ahí llega. Pero hay etapas, hay pisos en donde nuestro cerebro ya no llega. Y es donde uno tiene que ser suficientemente inteligente para pararse y decir, no quiero pasar más. Y no hacer como muchos loquitos ahora que oyen una voz que les dice, vete al alto del Ajusco, vete al alto de por ahí y entrégate por ahí. No le entreguen su mente jamás a nadie. Esto hace que sospechemos de la capacidad de nuestra mente y esto hace que nos entren tremendas dudas sobre la razón de ser de nuestra existencia y sobre el papel de la raza humana en el cosmos entre una infinidad de seres inteligentes. ¿Para qué hemos sido creados? A mí el fenómeno ovni me lleva a esto. Hace 20 años me llevaba a correr detrás de alguien que me dijera que lo había visto. Ahora no, ya he visto muchas cosas. Yo he visto ovnis en 7 ocasiones con mis ojos. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Quién nos ha creado? Hemos sido creados para ser esclavos inteligentes de otros seres superiores. No hemos creado nosotros animales, razas de animales para que hagan tareas para nosotros. No hemos hecho, por ejemplo, caballos bonitos, finos para el trote, ¿verdad? Para lucirse. Y hemos hecho caballos percherones tremendos para que tiren de un carro. ¿Quién ha hecho eso? Nosotros. Y no hemos hecho razas de perros tremendos fuertes para defender a los pastores. ¿No será que otros han hecho de la raza humana algo por el estilo y la están usando sin que nos demos cuenta? Esto se lo pongo en plan de pregunta. Yo para mí mismo, y para que no me diga mucho, digo, yo estoy seguro que es así. Tardé años en caerme de la burra y cuando me caí fue realmente una caída tremenda, me hice un chichón. Pero no tuve más remedio que aceptarlo y es difícil de aceptar y por eso les digo muchas veces, no me crean, cada uno siga pensando lo que quiera. Pero les doy eso, se lo dejo como una pregunta flotando en el aire. Ante la presencia de unas inteligencias tan superiores a la nuestra, es lógico que estemos completamente confusos ante quién es el que manda en este mundo. Todos los principios de autoridad, justos o injustos, en que hasta ahora se habían basado los gobernantes de las diferentes naciones, se vienen abajo ante la presencia de otros seres con un poder muy superior y probablemente con una mayor capacidad de gobernar mejor el mundo. Y por lo tanto es muy lógico que estas autoridades no quieran que nos enteremos de que hay otros que lo pueden hacer mejor que ellos y tapen todo lo que puedan. Porque la verdad es que el estado en que se encuentra la mayoría de los pueblos y el estado del planeta es desesperante. Acabamos con todo. Ya no tenemos casi aire puro para respirar, el agua está entuercada en todas partes, nos matamos a tiros por la razón más estúpida, nos roban los de arriba, nos roban los de abajo. Este es un planeta realmente que hace falta ser muy optimista y saberse hacer un castillo interior para vivir con un poco de optimismo, porque es terrible. Y ante eso viene la gran tentación de buscar a otros y algunos salen de Guatemala y caen en Guatepeor.
dejan la religión que tenían y se meten a adorar a los extraterrestres como si fueran los dioses. Ni hablar. Tú sé el centro del ti mismo, es lo que tienes que hacer, sin hacerle daño a los demás. Ustedes tienen al gran Juárez. La frase de Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno, la repito por el mundo entero. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de todo. El fenómeno ovni se convierte también en un problema filosófico cuando nos enteramos de que estas inteligencias extrahumanas están en nuestro planeta desde antes que el hombre apareciese aquí. En cierta manera son más dueños del planeta y más autóctonos que nosotros. Y si a esto le añadimos que hay muchos indicios de que el ser humano es un producto de ellos, es decir, que ellos hicieron al Homo sapiens a partir de algún primate bastante desarrollado, agrandándole el cerebro y enriqueciendo su ADN, que ahora parece que eso es lo que buscan, su ADN, su ácido desoxirribonucleico. Algunos de ellos parece que lo necesitan, por las razones que sean, que sabemos bastantes de las razones por las que lo necesitan. Cuando ellos dominan esa técnica en la cual nosotros estamos empezando ahora, no sé si por auxilio de ellos, pero estamos empezando ahora a meternos con el ADN, con el espiral en que están los genes y toda la esencia del ser humano. Expediente 360. Pueden hacer lo que quieran y de hecho lo han hecho. Agarraron a un gorila más adelantado, a un chimpancé, y de eso hicieron esto que somos nosotros. Las razas humanas es por el estilo. Alguien las hizo y colocó a unas en un continente, a otras en otro continente, a otras en otro continente, y fueron haciendo a través de los miles y miles de años. Comenzamos a caer en la cuenta de que es muy imposible que la humanidad sea propiedad de alguien. Conocen a Charles Fort, yo soy completamente fortiano. Y que sin que nos percatemos dirige nuestros pasos, nuestras creencias, nuestros gustos, nuestros miedos conforme a la voluntad de ellos, sin que nos demos cuenta siempre, y muchas veces prescindiendo de la nuestra. Aunque es verdad que esto se da mucho más a un nivel general que a un nivel individual. Individualmente cada uno se puede defender. Todos somos manipulados, todos, pero unos mucho más que otros. Y no se olviden que algunas veces me viene alguien con su libro religioso debajo del brazo, la Biblia o con lo que sea, y yo digo, yo sé de la Biblia tanto como usted, y probablemente más que usted, porque la tuve que estudiar en la larga carrera. Mi carrera eclesiástica duró 16 años, en la cual exclusivamente estuve trancado estudiando. Por eso me venga ahora con un argumento de esto, porque yo no lo sé de memoria. A mi manera de ver, este es un problema insalvable para las religiones, porque las religiones nos hablan todas ellas de un más allá, en el que tenemos que creer por fe, porque no tenemos ninguna prueba física de él. Y vamos a dejar ahora de lado cómo de ese más allá cada religión la presenta de una manera diferente, lo cual ya nos pone a sospechar mucho, porque no puede ser que sean tan diferentes los más allá. Pero bueno, resulta que procedentes de otro más allá, físico, del que no nos habían hablado las religiones, aparecen unos seres en los que no tenemos que creer por fe, porque los hemos visto con nuestros ojos. Y muchos humanos se han beneficiado del trato de ellos, o viceversa, han tenido que sufrir sus malos tratos, que hay de todo. En este más allá del que proceden los ovnis, este más allá es un formidable competidor de los cielos e infiernos de las religiones clásicas. Y estos tripulantes de los ovnis, altos o bajos, pequeños o bonitos, feos, malos, de todo tipo, son unos rivales peligrosísimos para toda la corte celestial y demoníaca de los panteones religiosos. La mayoría de la gente vive su religión de una manera superficial y desconoce muchas veces las cosas más fundamentales de su fe. Pero, ateniéndonos a nuestra cultura cristiana, para alguien que conozca a fondo el dogma y todo lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, el convencimiento, el mero convencimiento de que hay unos seres inteligentes en el universo, y más aún la certeza de que estos seres están aquí, entre nosotros, lógicamente tiene que ser algo que ponga a temblar todas sus creencias. A mí por lo menos me las puso a temblar. Déjenme hacer un paréntesis, porque me acuerdo ahora de algo que debería decir. Los científicos suelen decir, no pueden venir. No pueden venir, ¿por qué? Por las distancias a que están. Por lo tanto, si no pueden venir, no me hable más, no están aquí. Y yo digo lo contrario de lo que dicen los científicos. Ellos dicen, no pueden venir, luego no están aquí. Yo digo, están aquí, luego pueden venir. Yo tengo que confesarles que allá por la década de los años 60, cuando por una noticia que leí en el periódico, que se había visto en la mitad del Atlántico un ovni, y luego unas horas más tarde se vio en el fondo del Atlántico, miles de kilómetros más abajo, entonces
Entonces aquello sacudió mis creencias religiosas como un terremoto. Dije, ¿cómo? Alto. Si hay otra gente inteligente, además de los seres humanos, yo tengo que repensar toda mi vida. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguida después de 16 años de carrera eclesiástica, y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes que no eran nacidos en este planeta para que se hiciera una revolución. Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen? Porque me convencí de que dentro de los aparatos esos tripulados tenía que haber gente con cabeza. ¿Tener la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico el Dios de ellos? ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único Hijo de Dios Redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen de eso. La redención de Cristo alcanzará también esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros. ¿Creerán ellos en el cielo? En fin, que empezó el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas, que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada vida más extendida entre los omnívogos, y esto es que algunos extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen, son los que han inventado todas las religiones como una magistral estrategia para tenernos entretenidos. Expediente 360. Por un lado y divididos por otro. Porque miren qué cosa más tremenda. Todas las religiones hablan de amor y arrancan hablando de amor, pero todas acaban poniéndonos a pelear. La historia humana está hecha prácticamente de batallas debido a las religiones. Tiene más que abrir el periódico todos los días y ver lo que pasa por el norte de África y en el Próximo Oriente, cómo se matan unos a otros. ¿Por qué? Pues porque tienen en el fondo ideas contrarias religiosas. Y no tiene más que hace unos meses leer lo que pasó en la ex Yugoslavia, en donde protestantes por un lado, sobre todo católicos por un lado, ortodoxos por otro lado, cristianos, todos adorando al mismo Cristo, y maometanos por otro lado, se dieron leña y se mataron con una hazaña bárbara. Un pueblo que estuvo unido todo el tiempo y ahora de repente por sus creencias religiosas no los cómo están. Yo estoy tremendamente endeudado con todo el fenómeno ovni porque gracias a él se cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me dejaban tener una visión panorámica del misterio de la existencia. La existencia considerada en un nivel individual, en un nivel planetario y en un nivel cósmico sigue siendo para mí un tremendo misterio. Realmente, ¿por qué está para mí? Es un misterio bárbaro. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué nacemos sin saber de dónde venimos? Tardamos 15 años en caer en la cuenta de que este es mi padre, este es mi madre, yo soy blanco, aquel es indio, aquel es negro, este es rico, este es pobre, soy inteligente, no inteligente. Y cuando estamos a lo mejor en lo mejor de la vida, de repente un día nos dan un palo, cualquier bárbaro nos mete un tiro, chocamos por ahí y nos vamos. ¿A dónde? No sabemos. Eso es un misterio bárbaro. Pero por lo menos ya no creo las infantilidades que me inculcaron en la niñez y que yo mismo fomenté por pura inercia, porque como estaba caminando en sentido, pues sí, durante muchos años seguí en ese sentido. Los creyentes deberían preguntarse lo mismo que yo me pregunté: ¿de dónde viene esa gente que está apareciendo por ahí? Porque que son inteligentes lo son. Cuando uno ve un aparato de esos enorme, a veces de kilómetros, flotando en el aire, que no tiene tubos de escape, y esa gente son inteligentes, eso es indudable. ¿De dónde viene esa gente? Expediente 360. Y a los que ven en la Biblia la palabra de Dios,
debería extrañarles por qué no leemos en ella absolutamente nada sobre esos otros mundos poblados. Y más bien la Biblia nos induce a creer que nosotros somos el centro del universo. Que las estrellas, eso sí es palabra al pie de la letra, fueron creadas para que alumbrasen la noche del hombre y la luna y esas cosas. ¿Por qué estos visitantes lo ignoran todo acerca de nuestro Dios? ¿Por qué no pocos de ellos le han dicho a las personas con las que se han comunicado que nuestras creencias religiosas son falsas? Es un mar de dudas lo que los ovnis han sembrado en mi alma. Pero prefiero dudar a creer en errores y en infantilidades y a practicar ritos carentes de sentido.